Volví. Así es, mis queridos vigilantes, estoy de regreso y ahora no va a ser un día de falsas promesas o promesas no cumplidas, no es un día de y sí, ya me voy a poner al corriente, y sí, ya voy a hacer más videos a la semana. no, la verdad es que la cosa está muy difícil, hay mucho trabajo, hay poco tiempo y en los últimos 3 o 4 meses han sucedido algunas cosas en mi vida bastante interesantes, de las cuales no les voy a hablar, o no ahora. Tal vez en próximos videos les cuente un poquito más de lo que ha sucedido, pero la verdad es que no creo que les interese. Vienen aquí a ver contenido de cine y televisión. Nadie en el canal es muy chismoso como para querer saber sobre mi vida. A no ser... Ya después se enterarán, es una noticia que sí quiero compartirles, pero hoy no. Así que pasemos de inmediato a lo que nos incumbe. Y lo que nos incumbe en este video es Shazam. Así es, la nueva película de DC Films que se estrenó en cines el fin de semana pasado y que forma parte, tal vez, del universo compartido de DC en el cine. Y digo tal vez porque DC trae una idea muy rara en estos momentos de que no sabe si va a continuar o no va a continuar con este universo compartido. En meses pasados o semanas, no recuerdo, DC Films salieron a decir que no les está funcionando la cosa y que van a probar con películas en solitario, y por eso salió o va a salir el Guasón, por eso se va a hacer el reinicio, que al parecer no va a ser un reinicio completo de Escuadrón Suicida. Se salió Ben Affleck de ser Batman y un montón de cosas más que han sucedido en DC, pero resulta que Shazam muestra un montón de guiños y referencias al resto del universo de DC. Resulta que Aquaman pues también, y ya hay un spin-off confirmado, hay una secuela que podría filmarse pronto, viene Mujer Maravilla, no entiendo realmente hacia dónde está caminando DC, creo que ni siquiera ellos saben hacia dónde están yendo, pero por lo pronto entregan una muy buena película con Shazam. Y sí, ya me adelanté, lo sé, Shazam es una buena película, pero como esto es Honest Review, pues hay que hablar honestamente sobre Shazam. Y digo hay que hablar honestamente porque cabe resaltar que en las páginas de medición, bueno, no en las páginas de medición, voy a hacer ahí una gran separación. Las principales páginas de medición son Rotten Tomatoes, que es la que todos ubican, Metacritic, que es solo para críticos, y hay una medición que también se toma en IMDb, la base de datos del cine en internet, que esa sí es más abierta y es como para todos. Resulta que en Metacritic, donde hay un total de 52 personas que han emitido su crítica hacia Shazam, la película alcanza un 71% de aprobación. Ahora, Metacritic siempre se me ha hecho muy radical. Las críticas que recoge Metacritic normalmente suelen ser muy bajas, y esta no es la excepción. Pero nos vamos a Rotten Tomatoes, donde la crítica ha lanzado un 91% de buenas críticas hacia Shazam, con 308 reviews contadas hasta el momento de la grabación de este video. En lo personal, a mí sí me parece que inflaron un poco la crítica de esta película, pero lo que sí llama la atención es que en muchas películas de superhéroes esta es una de las pocas que balancea perfectamente la crítica y la audiencia. ¿Por qué? Pues recordemos otras películas y no nos vayamos muy lejos, vámonos con el otro Capitán Marvel. Capitana Marvel de Marvel, la competencia, tiene en su momento tuvo una crítica arriba del 90%. Después salió en cines, la gente la empezó a ver, la crítica no tan selecta la empezó a ver y su calificación bajó hasta 78%. Aún así mantiene su sello de frescura, aún así mantiene una calificación medianamente alta. Medianamente alta. Aquí es donde se polarizaron las cosas, y mientras que la crítica le da un 78%, la audiencia le da un 58%. Y esta polarización es relativamente corta, son 20 puntos solamente, pero hay ocasiones en las que la crítica da una calificación del 90% y la audiencia da una calificación reprobatoria. Eso es
normal en el cine de superhéroes. Pero nos vamos a Shazam y la crítica le da un 91% y la audiencia le da un 90%. Están casi empatados y eso en cine de superhéroes es bastante complicado, porque o le gustas mucho a la audiencia y la crítica te detesta, o la crítica te ama y la audiencia te odia. Acá no pasó eso y ese es un fenómeno bastante interesante. Así que sí, si comencé diciendo que Shazam era una buena película, sí lo es. Si te voy a decir que es la película perfecta, pues no lo es. Honestamente, el personaje es uno de los personajes más empáticos de esta nueva faceta del universo DC. Pero a pesar de que sí es una buena película, pues obviamente tiene sus fallas. Y esto de Honest Review no se trata solo de exponer las fallas de una película, pero normalmente cuando una película es muy inflada, pues sí hay que decir, a ver, aguanten, es buena, pero no es perfecta. En lo personal, la calificación del 90% está arriba de lo que alguien le daría. Lo bueno es que en esta película sí incluyen todos estos elementos que conforman una historieta, una historia sobre superhéroes y sus villanos y los conflictos que el ser superhéroes le ocasionan a sus seres queridos. Es la premisa básica de cualquier historia de superhéroes. Y acá existe. Lo que llama la atención es el protagonismo que le dan al villano. La película abre con el villano, entonces desde ahí... ¿Estás chillando? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? La película inicia con el villano y le dan cierto protagonismo al villano. Mi gran conflicto no viene con los personajes están bien desarrollados, a excepción de un detalle grandísimo en Shazam, del cual ahorita voy a hablar. Mi problema con Shazam viene con el ritmo entre cada uno de los actos de la película. La película está claramente dividida en 3 actos. Están usando una estructura de escritura tradicional y que no tiene falla, lo que habían omitido en otras películas, de las cuales ya no quiero hablar porque siempre salen al tema. Pero El Hombre de Acero, Batman contra Superman, Escuadrón Suicida. En esta ocasión regresan a la estructura clásica, dividen la película en 3 actos y les explico rápidamente la teoría de los 3 actos. El primer acto presenta al personaje, el segundo acto presenta un conflicto dentro del gran conflicto de la trama y el tercer acto pues es el desenlace y el gran clímax de la historia. En cine de superhéroes normalmente el clímax está en el final del segundo acto. En el cine de superhéroes el clímax casi siempre está en la última parte de la película. El segundo acto suele ser el más grande y el que más historia tiene que contar. Es el más frenético, es el más interesante, es el que te mantiene sentado en tu butaca. Acá pasa algo extraño, la película abre muy bien con un primer acto. Todo el primer acto es la introspección del superhéroe, cómo se está conociendo sus poderes. Todo ese primer acto es increíblemente bueno, tiene un buen ritmo, tiene muy buena comedia. Conocemos a los personajes, nos encariñamos con el superhéroe, nos encariñamos con su sidekick. Es más, hasta nos encariñamos con el villano. Vemos su origen, el cómo comenzó a pensar de esa manera. Al final conocemos a todos los personajes y empezamos a identificarnos con cada uno de ellos. El segundo acto, que debiera ser el más grande de la película y el más interesante, resulta ser el más flojo de la película. La película lleva un muy buen ritmo y de pronto se cae casi por completo. Pierde el interés en el momento en el que ya está el primer enfrentamiento entre Shazam y el Dr. Sivana. Cosa extraña porque se supone que esos enfrentamientos tienen que ser los grandes enfrentamientos de una película. Acá lo son, pero pierden interés porque no hay una emoción, porque no hay... Vaya, el superhéroe nunca ha visto al villano. El villano es el que tiene algo en contra del superhéroe, más bien quiere lo que el superhéroe tiene, pero al superhéroe pues le vale lo que tenga el villano. Y esa falta de dualidad que normalmente debe haber entre un superhéroe y un villano, creo que es lo que le resta interés a la historia. Por eso el ritmo cae muchísimo, cae casi en picada y vuelve a subir un poquito hacia el último acto de la película. Pero ese es el problema, que mientras que el primer acto tiene un nivel acá, el segundo tiene uno acá, el tercero tiene uno aquí. Tendré una tercera mano aquí. El último acto no alcanza el nivel y mucho menos lo supera
del primer acto, así que pues cierra la película, cierra bien, pero creo que todos queríamos más. No es que esperábamos más, sino que nos habían ofrecido mucho, entonces queríamos más. Y en cuanto al personaje, Shazam, repito, es muy buen personaje. El único gran pero que le encontré es la falta de congruencia entre su identidad secreta, Billy Batson, y el mismo Shazam. ¿A qué voy? Que Billy Batson es un niño de 14 años que tiene un nivel de madurez mayor a la de cualquier otro niño de 14 años. Y Shazam tiene el cuerpo de alguien de 38 años que se supone que tiene que tener la misma mentalidad de Billy Batson. Y ahí está el detalle, que en la escritura se nos dice que Shazam es un hombre de 38 años con la mentalidad de un niño de 14 años. Y si se ponen a pensar, eso se logra. Pero eso no era lo que realmente se tenía que haber logrado. Lo que se tenía que haber logrado es que Shazam fuera un hombre de 38 años con la mentalidad de Billy Batson, no con la mentalidad de cualquier otro niño de 14 años. Gráficamente, digamos que este marcador indica los 14 años. Y esta pluma de aquí es el medidor de madurez. Estos son los 14 años. Acá es más maduro, acá es menos maduro. Billy Batson tiene un nivel de madurez más grande. Cuando se convierte en Shazam, su nivel de madurez baja hasta los 14 e incluso baja mucho más. Se comporta demasiado infantil. Entonces no hay congruencia entre las personalidades de Billy Batson y Shazam. Al final terminan siendo muy diferentes. Por el tipo de personaje tendría que mostrar su verdadera personalidad. Es decir, no podemos comparar a Clark Kent con Superman porque las personalidades deben ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque hay una preocupación por ocultar su identidad secreta, porque esa misma preocupación los lleva a convertirse en una persona completamente diferente. Lo que sucede con Bruce Wayne y Batman, por ejemplo. Acá no. La preocupación no existe. Es un niño de 14 años que tiene poderes nuevos, entonces no tiene esa preocupación de ocultar esos poderes. Entonces al final lo que terminan mostrando es que hay una falta de congruencia entre ambos personajes. Son dos personas completamente diferentes y ese es el único pero que le pongo. ¿Es malo? Sí. ¿Es pésimo? No. ¿Es mayor que lo bueno que es el resto de la película? No. Entonces solo es para ponerlo sobre la mesa. Muchos ni siquiera lo van a notar. Yo no lo noté al inicio hasta estar pensando un poquito más sobre la película. Resulta ser un error de escritura grande y grave, sí, pero el resto de la historia, el personaje en sí es tan bueno, el personaje de Shazam, porque hay que olvidarse de Billy Batson, el personaje de Shazam está tan bien escrito y es tan bueno que al final ese error grave termina siendo opacado por el resto de la película y no pasa nada. Y ya para terminar, el resto del reparto pues queda muy bien en la película, pero como era de esperarse, Jack Dylan Grazer como Freddie Freeman pues termina siendo un muy buen sidekick. Él sí no cambia, él termina uniendo estas dos personalidades, Billy Batson y Shazam. Para mí él termina siendo uno de los personajes más simpáticos y uno de los personajes más importantes de la película. No quiero hablar mucho sobre el Dr. Sivana, que empezó muy bien con la formación de su personalidad, con sus motivaciones, pero terminó muy mal. El final del Dr. Sivana, con la aparición de toda la familia de Shazam, de estos superhéroes que eran sus hermanos adoptivos, le restó mucha emoción. El tercer acto carece de muchas emociones, entre ellas la carencia de estas emociones afectan al Dr. Sivana y el final que tiene. La película cuenta con dos finales después de los créditos. El primer final adelanta una posible secuela, la secuencia de créditos adelanta una posible unión con la Liga de la Justicia y la última escena después de los créditos, después de todos los créditos, es un chistorete. Es decir, adoptaron la misma fórmula de Marvel, en donde la primera escena después de los créditos es la importante y la que está después es simplemente un chiste. En general, a la película tampoco le voy a dar una calificación mucho más baja que un 90%. Así que bueno, a la película le doy 8 rayitos de 10. Sí, 8 rayitos. Como siempre, ustedes, si ya la vieron, creen su propio juicio, creen su propia crítica. Y los que no la han visto, pues llevan una guía, pero no es una guía absoluta. Ustedes determinarán si la película para ustedes es buena y si la película les gusta o no. Eso ya depende de cada uno
de las personas que vayan a ver la película. Así que bueno, me despido. Tengo algunas otras cosas preparadas. De inmediato tengo una review sobre Hellboy. De inmediato tengo la review de Avengers Endgame. Y ya veremos qué más surge. Por lo pronto, los dejo con este video para saciar su sed de la guarida. Que ya había recibido algunos mensajes. Gracias a todos los que envían mensajes de que ya suba videos de la guarida. Gracias por los que me siguen en Twitter, @Yonasalcaraz, por cierto. Y cada que yo subo alguna crítica ahí en Twitter, me mandan un mensaje de ¿y vas a hacer review de esa película en la guarida? Pues aquí está. Ya está esta review, entonces muchas gracias. Así que sí, sigan enviando mensajes, sigan animándome a seguir subiendo videos y yo veré qué puedo hacer. Denle a suscribir, denle like si les gustó el video, activen la campanita, hagan todo lo que tengan que hacer para que puedan ver los siguientes videos de la guarida. Y yo me despido. Chao.